Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nuevamente, gracias por permitirnos entrar ahí a la comunidad de su hogar o pues a su cuarto, donde quiera que usted pues se prepara para ver esta enseñanza de la palabra de Dios. Le damos gracias por esa atención y gracias al Señor por permitirnos. Quiero decirle que en esta oportunidad tenemos una clase muy interesante aquí con el pastor José Pablo. Vamos a hablar hoy sobre los nombres de Dios. Y quiero que sepa que es un tema tan interesante porque Dios nos va a enseñar muchas cosas hoy a través de la revelación de sus nombres. Pero antes vamos, como siempre, a presentarnos delante del Señor para que Él pues nos dé la sabiduría, para que Él nos dé la inteligencia, para que podamos comprender y entender su palabra. ¿Qué le parece, pastor? Amén. Si nos presentamos delante del Señor. Oremos. Oramos, incline su rostro. Señor, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos das de ser colaboradores en tu reino, de enseñar tu palabra. Y oramos, Señor, la presentamos, toda enseñanza, declarando que tú nos das sabiduría de lo alto para entenderla, para guardarla en el corazón, no solo como conocimiento, sino como revelación, que la pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos en sus hogares, las familias que en este tiempo, Señor, se dispusieron a aprender, Señor, y que haya en cada uno de nosotros ese anhelo, Señor, ese deseo de aprender más, de conocerte cada día más, porque sabemos que este tiempo, Señor, en tus planes es agradable y perfecto para que tu iglesia, tus hijos, aprendamos, nos acerquemos y te conozcamos más en esa relación íntima. Por eso te damos gracias y declaramos que hay una sabiduría, una guianza total y absoluta del Consolador, nuestro fiel amigo, el Espíritu Santo. Y toda la gloria y la honra es tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Gracias al Señor, pues podemos estar juntos. ¿Y qué le parece si exaltamos y adoramos al Señor? Aprovechemos este tiempo para presentarnos delante del Señor como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Él. Exaltemos y adoremos al Rey. Jehová, Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová,
Dios tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Le damos gracias al Señor por este privilegio. Nunca vamos a dejar de darle gracias a Dios, pastor, por permitirnos adorarle y exaltarle. Y vamos en esta oportunidad, como hablamos al principio, vamos a hablar de los nombres de Dios. Así es. Y le digo que este tema es tan bonito, es tan importante, porque estos nombres que Dios se da a sí mismo, así es, pastor, son nombres que marcan, ¿verdad? Alguna faceta, alguna característica del nombre de Dios. ¿Qué nos puede decir, pastor, con respecto a esto? Como usted bien lo dice, pastor, los nombres nos permiten, ¿verdad?, entender, conocer las cualidades que Dios posee. Porque en algún determinado momento de nuestra vida como creyentes, lectores de la palabra, usted, hermano, hermana, así como todos nosotros, pastor, nos hemos preguntado, ¿cómo es Dios? Si la misma Escritura dice que nadie lo puede ver cara a cara, nos preguntamos, ¿cómo es? Y Dios, precisamente, pastor, como usted bien lo dice, Él reveló estos nombres que son de carácter divino, claro, para que su pueblo, para que su creación lo pudiesen conocer. Ajá, entonces lo importante y lo hermoso de esto, hermanos y hermanas, es que Dios manifiesta estos nombres en diferentes momentos de la vida de su pueblo. Según la necesidad que había, Dios se manifestaba con un nombre. Y eso es tremendo porque recuerde que los nombres que Dios tenemos a través de la palabra son nombres que Él ha revelado. Nadie se los ha puesto. No. Dios mismo ha revelado esos nombres. Y quiero que hablemos un poco, pastor, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los nombres de las personas decían mucho. Así es. O sea, era tan importante, ¿verdad? Cuando una pareja judía iba a tener un hijo, era importante, de suma importancia, el nombre que le iban a poner, porque el nombre iba a marcar el carácter, así es, la personalidad, el éxito de esa persona. Pastor, ¿cómo manejaban esto los judíos? Es interesante porque los nombres, pastor, que en la Biblia encontramos generalmente, ¿verdad?, y frecuentemente nos indican el carácter y la función que desempeña cada persona. Ahora, los nombres, como usted bien mencionaba, en los matrimonios judíos, en la Escritura, los nombres eran revelados por Dios en el proceso, ¿verdad?, del embarazo. Y muchas veces cuando los padres no tenían el nombre dado por Dios para el hijo, la hija que venía, al momento del nacimiento, según las características que ellos veían en el momento de su nacimiento, así le designaban el nombre. Oh, entonces, por eso podríamos entender por qué Isaac, así es, se llamaba Isaac, y por qué Isaac le puso a un hijo de él Jacob, que quiere decir usurpador. Usurpador. ¿Verdad? El que toma el lugar. Entonces, y también tenemos otros nombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede explicar que padres le pusieran a un hijo perdedor o le pusieran dolor? Así es. Entonces, enfermo. Así es. Entonces, quiere decir que eran las características. Algunas veces el nombre era revelado. Así es, revelado por Dios durante el parto, durante el proceso del embarazo. Y otras veces se ponía el nombre por las características, como por ejemplo Jacob, ¿verdad? Es tremendo. Isaac le puso Jacob porque venía agarrado de su hermano Esaú, porque eran guatos, ¿verdad? Eran guatos. Entonces, en aquel tiempo, la primogenitura era tan importante que el que nacía primero, pues
tenía la bendición de ser el primogénito, tenía la bendición de recibir la mitad de todos los bienes del Padre y además de pertenecer a la línea del Mesías. Del Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando nació Jacob y Esaú, ¿verdad? Dice que cuando Esaú venía agarrado de su hermano. Esaú nació y Jacob venía agarrado como queriéndole quitar el lugar para nacer primero. Entonces, Isaac le puso Jacob, que es usurpador, y a Esaú le puso Esaú. Porque la escritura dice que nació con mucho vello. Al momento de nacer, esa es una característica que lo identificó. Era peludo. Era peludo. Entonces, eso quiere decir Esaú. Así es. Y entonces, ¿pero por qué Isaac se llama Isaac, pastor? Porque el día que recibe la promesa, que Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir y que de él va, ¿verdad?, a bendecir todas las familias de la tierra, él le dice, Señor, ¿pero cómo va a ser eso? Yo no tengo hijos. Tengo un siervo nacido en casa y él es el que me va a heredar. Y entonces Dios le dice, bueno, tu mujer Sara te va a dar a luz un hijo. Y al ella escuchar, porque dice que ella estaba escuchando la conversación, ella se rió a carcajada. Y Dios le preguntó, ¿por qué te ríes? Y fue por esa razón, pastor, que le pusieron el nombre, ¿verdad? Porque significa risa. Una risa burlona, y cada vez que lo llamaban, cada vez que llamaban Isaac, lo que realmente estaban diciendo, risa burlona, ven. Entonces los nombres son tan importantes. Lo que queremos decirle con esto es que eran tan importantes los nombres porque los nombres de los hijos marcaban su carácter, su personalidad. Bueno, y cómo no se iba a reír Sara, pastor, si tenía 90 años. Y el ángel dice que va a parir, que va a salir embarazada. Pues yo no sé. Yo creo que cualquiera se hubiera reído, ¿verdad? Pero qué importante los nombres, pero también tenemos padres en el Antiguo Testamento que le pusieron nombres a sus hijos terribles. Sí, que los marcaron para ser perdedores. Perdedores. ¿Usted recuerda alguno de esos, pastor? Por ejemplo, pastor, Jabes, lo encontramos en la primera carta a los Crónicas en el capítulo 9, capítulo 4, verso 9. Y Jabes significa dolor. Una de las cosas, pastor, que este hombre, este muchacho, este joven, hizo fue que sobresalió. La escritura dice que él sobresale por sobre todos sus hermanos por una característica. Él sabía que su nombre significaba dolor porque su madre lo había tenido con dolor. Pero él dijo, mi nombre no va a marcar mi vida. Yo voy a cambiarme el nombre. Yo voy a hacer que el significado de mi nombre sea completamente diferente. Y él le pide algo a Dios que... Por eso es que sobresale, le pide a Dios sabiduría. Esa es una historia tremenda. Eso es maravilloso. Y hasta hay un libro muy, muy hermoso que se hizo sobre Jabes, porque él estaba marcado para vivir en dolor. Y eso es lo que su nombre significaba. Dolor. Pero dice que él se levantó y se metió a orar, a clamar a Dios para que ese nombre no le hiciera daño, para que ese nombre no lo marcara. Y entonces dice que Dios escuchó esa oración, pastor. Así es. Y dice que Dios lo bendijo más que a todos. ¿Qué le parece? Porque Dios le cambia el nombre a la gente. Así es. Algunos tenían nombres que no estaban de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Dios quería con ellos, y Dios le cambió el nombre. Por ejemplo, Abraham. Dios le cambió el nombre, pastor. Así es, pastor. Abraham, que significa Padre exaltado, Dios se lo cambió a Abraham, ¿verdad? Que significa Padre de multitudes. Aleluya. Y eso es algo significativo porque al cambiarle el nombre, que solamente iba a ser un Padre exaltado de tener un hijo, Dios cumple la promesa. Porque define, ¿verdad?, el carácter de lo que Dios va a hacer con él. Que es que de él, de su simiente, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esto es una bendición tan grande para nosotros, pastor. Amén, amén. Entonces, ojalá, pastor y hermanos y hermanas, que después de esta clase usted entienda que los nombres marcan a sus hijos, marcan a las personas, los marcan en su personalidad, los marcan en su carácter, en su éxito o en su fracaso. En su fracaso. Por eso es importante, ¿verdad?, que usted entienda esto. Jacob, el nombre de Jacob era usurpador. Usurpador. El que toma el lugar, el que hasta roba. Así es. ¿Verdad?
Y Jacob tiene que pelear. Tiene que pelear con el ángel del Señor, porque el nombre lo tiene marcado. Para ser un ladrón, un usurpador siempre. Siempre. ¿Verdad? Y la historia narra, pastor, que Jacob peleó con el ángel. Así es. Y le cambió, efectivamente, pastor, él peleó y recibió la bendición, porque de ser llamado Jacob, Dios le puso Israel. Aleluya. Y eso, hermanos, es maravilloso, pastor. Y yo me sorprendo porque encontramos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos que es muy relevante en esto es el nombre de Juan el Bautista. Porque el padre, cuando lo lleva a presentar, ¿verdad? Reciben la promesa porque, ¿verdad? Elizabeth era estéril. Y Dios le dice a Zacarías que le va a dar un hijo. ¿Y en qué señal tengo? Como no creyó, quedó mudo. Entonces el día que lo van a presentar en el templo, como era la tradición, usualmente le ponían al primogénito el nombre del padre, en honor al padre. En honor al padre. Porque era el primogénito. Pero ahí se cumple la promesa porque Zacarías, le preguntan, se va a llamar Zacarías, ¿verdad? Y él dijo, no. Se rompió el silencio. ¿Verdad? No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Porque él está designado a una misión, no del hombre, no terrenal, sino de lo alto. Y él viene a preparar el camino. Correcto. Entonces, no, el nombre ya había sido escogido. Ya había sido escogido, ¿verdad? Así es. Así como el nombre de nuestro Señor. Eso es maravilloso, pastor. ¿Verdad? Nuestro Señor se llama, nosotros le llamamos en español Jesús. El nombre original es Yeshua. Así es. ¿Verdad? Que quiere decir, ¿verdad? El Salvador anunciado desde antes, Dios con nosotros. Así es. Entonces, a nuestro Señor no se le puso ese nombre, ¿verdad? Porque María, pues, vio alguna revista, ¿verdad? O alguna película, o leyó algún libro y ahí vio un nombre bonito. No, ¿verdad? A los hijos hay que ponerle los nombres después de haber orado y pedido al Señor y averiguar lo que esos nombres quieren decir. Así es, pastor. ¿Verdad? Si usted está en Cristo, qué bien, lo bendecimos, pero me imagino, ¿verdad? Que si usted tiene hijos y usted le sirve al Señor, usted tuvo que haber buscado el significado para marcar a ese hijo y a esa hija, para que tuvieran la personalidad que Dios quiere, para que fueran victoriosos, para que sean vencedores en la vida. Así es. Así que los nombres de Dios se los da al pueblo según el momento, ¿verdad? ¿Cómo quería Dios que lo vieran el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel conoce el significado de los nombres. Así es. Entonces Dios se asigna nombres en diferentes lugares, ¿verdad? Y esta revelación, cada revelación del nombre manifiesta aspectos del carácter y de la personalidad y del poder de Dios. Así es, pastor. ¿Verdad? Así que es importante que usted y yo hoy aprendamos, por ejemplo, uno de los nombres que más se usa en la Biblia es el nombre de Jehová. Así es, pastor. Jehová. Algunos lo mencionan como Yahvé o Yahweh. ¿Verdad? ¿Y qué me puede decir de ese nombre, pastor? Pastor, es muy interesante porque literalmente lo que significa es el que es o yo soy. ¿Verdad? Yo soy. Yo soy. Ese es el significado más representativo y lo vemos cuando Moisés recibe su llamamiento. Recordamos que Moisés está en el desierto y, ¿verdad? De repente está viendo, llama la atención una zarza que se está consumiendo y llamó su atención que se tuvo que acercar. Eso era normal en el desierto. Pero era una zarza que encendía y asimismo se apagaba. Pero esa zarza... Todos los pastores, cuando llevaban las ovejas a pastorear, a comer... Así es. Quemaban las zarzas. Quemaban las zarzas. Las quemaban porque las zarzas se queman un ratito, ¿verdad? Para que las ovejas no tuvieran problemas. Así que Moisés viera una zarza ardiendo. Era normal. Era normal. El problema es que la zarza la prende y en 30 segundos... se apagó. Se apaga, ¿verdad? Pero esta no se apagaba. Esta no se apagaba. Y el Señor, ¿verdad? Se acerca y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Y Dios le dice, yo soy. Yo soy el que soy, yo te llamo y te he escogido para libertar al pueblo, mi pueblo que está esclavo en Egipto. Y pues una de las preguntas que Moisés se hace, porque Moisés estuvo en Egipto,
Correcto. Moisés conoce, ¿verdad?, la cultura, conoce las tradiciones. Y Egipto, pastor, estaba plagado de dioses, podemos decirlo, porque a todo le hacían un dios. Correcto. Así que Moisés conoce y él sabe el reto que tiene y le pregunta, bueno, Señor, tú me estás llamando a mí. Me dices que vaya y liberte a tu pueblo porque Dios los quiere tener para que lo adoren. Pero cuando me pregunten quién los mandó a libertar, ¿qué les voy a decir yo? Y Dios le dice, yo soy, te envía. Tremendo, porque ese nombre en el Antiguo Testamento, hermanos, ese nombre que Dios le dio a Moisés es interesante porque nosotros no podemos pronunciar ese nombre, porque el nombre está compuesto por 4 consonantes. Así es. Usted las puede ver ahí. Esas 4 consonantes no hay forma que usted y yo la podamos pronunciar, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, pastor, el nombre más o menos aparece unas 6,800 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y fue con este nombre que se le reveló Dios a Moisés y le dijo, yo soy, pero cuando le dice yo soy, lo que le está diciendo es, soy el único. Así es. No hay otro, porque Moisés viene de Egipto, como dice usted, pastor, ellos tenían dioses, hermanos, hasta para tirar para arriba. En cada día celebraban un dios. Un dios. ¿Verdad? San Lázaro, San Judas Mateo, San Prosilapio, San Cudo, San Cocho. Tenían tantos dioses, ¿verdad? Que Moisés está teniendo una experiencia. Así es. Con un Dios que está mostrando su poder, como nunca Moisés lo había visto. Acuérdense que Moisés viene de Egipto y él se ha crecido con los magos, con los brujos, con todos los santeros que hay, y él ha visto el poder de Satanás. Él ha visto el poder de Satanás porque él se crió en medio de ellos, de los sacerdotes y todo. Entonces, ahora Dios le muestra el poder, pero le dice, ok Dios, ok Dios, ¿cuál nombre es el tuyo? Ya le estaba diciendo Dios, pero le dice, ¿cómo le digo que tú te llamas? Entonces ahí Dios le dice, yo soy, le da este nombre, ¿verdad? Para decirle, no hay otro Dios. No hay otro. Yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿qué más, pastor, podemos hablar de este nombre? Porque este nombre es muy profundo. Es muy profundo, así es. ¿Qué otra cosa le podemos decir a nuestros hermanos sobre este nombre? Es interesante, pastor, porque muchas veces nosotros consultamos diferentes versiones de la Biblia. Ajá. Y nos vamos a encontrar con que hay diferentes nombres, porque esto se debe, pastor, a que las diferentes traducciones, ¿verdad?, que se han empleado de la Vulgata Latina, ¿verdad?, por Jerónimo en el siglo II, en el siglo XIII, y nosotros particularmente que usamos Reina Valera del 60, en el siglo XV hacen una traducción del latín al castellano, y esto nos lleva a tener o encontrar el nombre Jehová. Ok. Por eso es que nosotros leemos Jehová en la Escritura, pastor. Es importante, pastor. Hermano, esto es importante porque usted tiene que entender que hay diferentes versiones, así es, traducciones de la palabra del Señor. Entonces, la traducción que se ha usado desde el siglo XII es la traducción que hizo Jerónimo, ¿verdad? Que se llama la Vulgata Latina. Jerónimo tradujo de la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia traducida del hebreo al griego. Fue una obra que hicieron 70 judíos que buscó Alejandro Magno durante el Imperio griego, ¿verdad? El dominio del Imperio griego. Alejandro Magno se buscó 70 eruditos judíos y los puso a traducir la Biblia del hebreo al griego. Cuando Jesús viene, los textos que se manejan son de la Septuaginta, ¿verdad?, de esta Biblia griega, texto griego. Entonces, cuando Jerónimo en el siglo XII hace la traducción del griego, la hace, ¿verdad?, de la Septuaginta, del griego, la hace a latín. ¿Verdad? Porque era el idioma oficial de la religión en aquel tiempo. Entonces hace la traducción de esta Septuaginta a la Vulgata Latina, y luego, unos 250, 300 años después, Reina y Valera
traducen de esta Biblia, de esta traducción de la Vulgata Latina, traducen a castellano, no al español, al castellano, en una versión que se llamaba, usted la puede encontrar, se llama la Biblia del Oso. Fue la primera Biblia traducida de latín al castellano. Luego han venido revisiones, ¿verdad? Así es. Ahora, en esta versión, pastor y hermanos, el nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé o Yahweh o Jehová. Así ¿verdad? Y sucedió un milagro en 1947. En 1947, allá en Israel, en las cuevas del Qumran, allá por el Mar Muerto, hubo un hallazgo. Unos pastores encontraron en una cueva muchos escritos. Las metían en vasijas. Y así hacían la biblioteca, ¿verdad? Encontraron una biblioteca, ¿verdad?, en 1947 de hombres de Dios que escribieron la Biblia, que escribieron libros de la Biblia, los pasaron, ¿verdad? Y los escribieron, hermanos, al hebreo nuevamente. Entonces, pero estos libros encontrados ahí estaban el libro de Isaías, de Esther, porciones de muchos libros del Antiguo Testamento. Y lo sorpresivo de esto, hermano, que en estos papiros, en estos escritos, no se nombra el nombre de Jehová, pastor. No se nombra el nombre de Jehová en estos libros. Ellos sustituyeron el nombre de Jehová por Adonai. Interesante. Sustituyeron el nombre de Jehová por Adonai porque Adonai es Señor. Es Señor. ¿Verdad? Y vamos a hablar un poquito más adelante de ese nombre, pero quiero que ustedes sepan que por eso hay en las diferentes versiones, hoy hay versiones que no dicen Jehová, no dicen Yahvé, ni dicen Yahweh, sino que dice Adonai, o dice el Señor nada más, ¿verdad? No hay ningún error, ¿verdad? Es que simplemente los judíos, pastor, tenían problemas santos, vamos a decirlo, ¿verdad? Cuando el judío tenía que leer ese nombre, el judío tenía un temor mencionar el nombre de Yahweh o de Jehová, porque ellos pensaban que solamente pronunciarlo mal, solamente si lo pronunciaban mal, ofendían a Dios. Tenían un temor, pero un temor santo de declarar ese nombre. No lo podían pronunciar, no lo podían decir, porque era demasiado, pero era un temor santo que Dios les había puesto, porque este nombre es muy importante para Dios, ¿verdad? Pastor, así es. Entonces, por eso cuando llegaban, estaban leyendo la Torá, o estaban ya leyendo la Escritura, y llegaban al término, Yahweh, ellos sustituyeron ese nombre por el de Adonai. Ahora, si este nombre es impronunciable, ¿de dónde sacaron entonces, pastor, el nombre de Jehová, de Yahweh o de Yahvé? Es interesante porque, ¿verdad? Como usted bien lo dice, este nombre era para ellos era tan santo, que ellos tenían un temor de pronunciarlo. Y es que, claro, ¿verdad? Son el pueblo de Dios, reciben la promesa. Y yo creo, pastor, y lo podemos ver en que los judíos, ¿verdad? Este nombre, que es Yahvé, significa algo tan grande. Por eso es que cuando llegaban a este término en el Antiguo Testamento preferían leer Adonai, Señor, y lo vemos en el ejemplo que tenemos en Deuteronomio 5:15. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, dándoles a entender, ¿verdad?, que Él era Señor de ellos. Porque era preferible dar a entender eso, pastor, a pronunciarlo mal o irrespetar o faltarle a la santidad de Dios. Amén. Y fíjese que los que tradujeron, ¿verdad?, hicieron un trabajo tan excelente, ¿verdad?, los traductores de la palabra de Dios, porque en estos documentos que se encontraron en el Qumran, habían libros completos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías estaba completo. Wow. ¿Verdad? Entonces, cuando compararon el libro de Isaías a la traducción que nosotros tenemos, fue perfecta. Perfecto. Entonces,
tenemos una Biblia legítima, ¿verdad? Interesantísimo, pero el nombre de Jehová, como era impronunciable, entonces los traductores añadieron las letras, ¿verdad? Las vocales del nombre Adonai a esta frase, impronunciable, ¿verdad? Que se conoce como el tetragramatrón. Así se conoce esto, tetragramatrón, en teología. Entonces, para pronunciarlo, los que hicieron, ¿verdad? Las traducciones agregaron las vocales del nombre Adonai acá, a estas letras, y por eso usted va a encontrar que algunos hermanos dicen Yahvé, otros dicen Yahweh, otros dicen Jehová, ¿verdad? Pero es el mismo santo nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios necesitaba manifestarse al pueblo de Israel con un nombre único. Como un nombre que ellos entendieran que es el todopoderoso, el más grande. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? El gran yo soy. No hay otro. ¿Por qué? Entonces, vino el Señor, manda a Moisés, pastor, y les hace pasar por 10 plagas. Así es. ¿Cuál era el objetivo de mandar estas 10 plagas a Egipto, pastor? Es interesante porque cada plaga, pastor, va hacia un dios de los egipcios. Lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Demostrándoles que yo soy, es el Dios de los dioses, el que tiene el poder, la autoridad. Y su pueblo tenía que conocerlo, porque como usted bien decía, pastor, ellos veían cómo los brujos, los santeros allá hacían magia, y por eso creían que eran dioses, el dios de la lluvia, el dios de las ranas, todo. Para ellos tenía una deidad. Claro. Y Dios tiene que manifestarse a su pueblo para que sepan que solamente hay un Dios que tiene el poder, la autoridad. Y por eso, pastor, es que los manda a sacar con mano fuerte, ¿verdad? Con milagros, con señales. E incluso cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, porque el dios serpiente también. Claro, ellos adoraban la serpiente. Y los magos del momento también hicieron lo mismo. Pero Dios envió esas plagas para que ellos pudieran entender que es el Dios de Dios, es el Señor que tiene el poder y la autoridad. Entonces Dios hace un despliegue de poder, para sacar a su pueblo con mano poderosa de Egipto, ¿verdad? Y esas plagas iban en contra de una deidad que ellos adoraban. Así es, pastor. Y entonces Dios se glorificó, ¿verdad? Mandando todas esas plagas, y los dioses de Egipto no pudieron hacer nada. Solamente, ¿verdad? El gran yo soy. El gran yo soy. Entonces, tiene que entender que este nombre es el nombre del Dios único, del poderoso, del increíble, el que puede hacer maravillas. Entonces, Dios quería que el pueblo de Israel lo conociera con este nombre. Así es. ¿Verdad? Pero ¿qué me dice del Nuevo Testamento, pastor? ¿Cómo Jesús usa este nombre? Esto es de gran bendición para nosotros entenderlo, hermanos en casa, porque Jesús usa el sentido pleno del nombre Jehová y se lo aplica a sí mismo, ¿verdad? Y este nombre, ¿verdad?, pertenece únicamente al Antiguo Testamento, pastor, y lo vemos, no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí aparece el significado y una fuerte razón para creer, ¿verdad?, que Jesús toma este significado de Jehová es especialmente cuando usa la forma griega enfática yo soy. Cuando Él se presenta, y por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Esto es maravilloso, pastor, porque si recordamos aquel momento en el Éxodo, el libro de Éxodo 3:14, dice, respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Correcto. Tomando la esencia. Y Jesús en el Evangelio de Juan dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el pueblo de Israel sabían, pastor. Cuando Jesús hace eco de esta palabra en griego, ego eimi, yo soy, ¿verdad? El pueblo, los fariseos, los escribas, ellos saben que Jesús
está tomando el lugar Así es. de Dios, porque ellos sabían que solo había un Dios todopoderoso, el gran yo soy. Y Jesús se les manifiesta y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Wow. Y se burlaron, porque si tú no tienes ni 50 años y dices que eres mayor que Abraham. No entendían, ¿verdad? Que antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Verdad? Y le dijo, van a morir en vuestros pecados. Así es. Si no entienden, si no creen que yo soy. Y Jesús usó este nombre de Dios por todos los evangelios, ¿verdad, pastor? Hermanos, usted puede buscarlo y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Dios mío, hermanos. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Infinitas. Habría que contarlas. Vamos a darnos el trabajo a ver si las contamos. ¿Cuántas veces Jesús hizo referencia al nombre? Yo soy. A su nombre, porque él estaba llamándose a sí mismo. Así es. Así como Dios se le manifestó a Moisés en la zarza y le dijo, yo soy. Yo soy. Ahora Jesús dice, yo soy. Yo soy. Así que es hermoso, ¿verdad? Podríamos buscar infinitos textos, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, yo soy el que perdona tus pecados. Aleluya. Así que es hermoso. Es hermoso. Cómo Jesús usa ese nombre, pastor. Así es, pastor. Y al final vamos a hablar un poco de todo lo que ha sido, todo lo que es el ministerio de Jesús con respecto a los nombres de Dios. Vamos a irnos al otro nombre que se usa mucho en el Antiguo Testamento y es el nombre Elohim. ¿Qué me puede decir de ese nombre, pastor? El significado es interesante, pastor, porque es el Dios creador, ¿verdad? Y es un nombre que sugiere pluralidad en la unidad. Y la Biblia nosotros la leemos y comienza con el relato de la creación, pastor. Correcto. Cuando hablamos, ¿verdad? Al inicio con las palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo recuerdo aquel momento, pastor, una de las clases anteriores que usted nos daba una explicación de esto, ¿verdad? Cómo dice en el principio dioses creó. Dando a entender, ¿verdad? No un singular, sino una pluralidad en cuanto a la unidad de la creación. Y esto nos da el sentido a la obra creadora de Dios, dando a entender que Él es el único, pastor, que puede crear. Amén. Entonces, cada vez que hablamos de Elohim, estamos hablando del Dios que tiene el poder, la autoridad de crear algo de la nada. De la nada, así es. Cuando se necesitaba un milagro creativo, oraban a Elohim. Así es. Porque aunque Elohim, como dijo usted, pastor, habla de pluralidad, ¿verdad? Pero el verbo que se le aplica, crear, solamente se aplica a Elohim. A Elohim. O sea, Elohim es el Dios que crea, y como es plural, habla de dioses. De dioses. En singular el verbo, dioses creó. En el principio Dioses creó los cielos y la tierra. Entonces, pero la pluralidad tiene que ver con la Trinidad. Así es. ¿Verdad? Definitivamente la pluralidad de Dios se menciona desde el principio de la Biblia. Así es. ¿Verdad? Y Dios se va revelando según el hombre va adquiriendo conocimiento y capacidad. Dios se va manifestando a sí mismo. Eso es lo que hacen los nombres. Así según es, la capacidad que el hombre tiene o según la necesidad, Dios se manifiesta. Elohim es el Dios que crea de la nada, ¿verdad? Es el Dios que tiene ese poder, esa grandeza, esa majestuosidad, esa plenitud de crear donde no hay. Así como dijo Dios, hágase la luz, hágase el sol, hágase las estrellas, de la nada. El único que tiene poder para crear de donde no hay es el Dios Elohim. Es hermoso, ¿verdad? Tenemos que nosotros estar atentos porque este nombre le da sentido a la obra creadora de Dios, ¿verdad? Se describe, en la Biblia describe que Elohim tiene todo el poder y toda la capacidad para hacer
lo que nadie Así es. puede hacer. Así Nadie puede hacer, ¿verdad? Nosotros podemos inventar algo, pero el invento viene de algo que ya está creado, Algo ¿verdad? que ya está creado. Pero no tenemos la capacidad de crear de la nada. Entonces, Dios nos ha puesto en una tierra y nos ha dado todos lo que necesitamos Así es. para inventar, ¿verdad? Un montón de cosas, todo lo que necesitamos, Dios nos ha dado la materia prima, ¿verdad? En la tierra está toda la materia prima que nosotros necesitamos para tener y crear, inventar. No vamos a poner crear, porque solo Él puede crear. Solo Él puede. Para inventar todo, mire, todo lo que usted tiene en casa fue inventado por el hombre. ¿De dónde? Así es. De la materia prima que Dios puso en la tierra. En la tierra está todo lo que se necesita el hombre, ¿verdad? Pero el único que crea de donde no hay se llama Elohim. Elohim. Y este nombre dice el principio, pastor, que le da valor al pacto de Dios. Así es. Explíqueme esto, ¿cómo que funciona este nombre Elohim con respecto al pacto? Tenemos que ir a Génesis 17, capítulo 17, verso 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le dijo, yo soy Elohim, el que puedo crear. ¿Por qué? Porque le hace una promesa y le dice, bueno, te voy a dar un hijo. Pero, ¿cómo? Si ya soy de edad avanzada, no tengo edad para tener hijos. 99 años. Solamente 99, pastor. Y es muy interesante porque Dios le demuestra a Abraham. Ajá. Porque si le hubiese dado la promesa, pastor, a los 40 años, Abraham hubiese dicho, yo lo hice. Sí. A los 50 todavía, pero a los 99. Solamente para demostrarle que Él es el Todopoderoso, el que da la orden y que algo va a ocurrir. Como usted bien decía, el Señor dio una orden y se crearon los cielos, se crearon las estrellas. Y esto es lo que está ocurriendo con Abraham. Y vemos la confirmación de este pacto, de esta promesa, en Génesis 35:11. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Y cómo se dio esta promesa entonces? Pastor? Lo vemos con Isaac, pastor. Ajá. Isaac es el cumplimiento de la promesa, porque es el hijo, el primogénito que Dios le dio en promesa y le dijo a Sara, a un año, de aquí a un año voy a venir, voy a aparecerme otra vez para confirmar que tú ya tienes a Entonces Elohim es el Dios que crea de la nada. De la nada. Abraham tiene 99 años, pastor. Sara tiene 90, ¿verdad? No hay forma, Así no es. hay forma humana, No hay forma. ni la medicina, no hay nada que el hombre pueda hacer para que una mujer a los 90 años pueda salir embarazada de su esposo. Así es. ¿Verdad? Entonces aparece Elohim. Así es. El único que puede crear de donde no hay. Así es. Por medio de la palabra. Entonces, cuando se menciona Elohim en la Biblia, usted tiene que entender, ¿verdad?, que algo va a ser creado. Así es. ¿Verdad? Entonces, el problema que tenemos en nuestro idioma español, ¿verdad?, es que cada vez que se menciona el nombre de Dios en la Biblia, se dice Jehová, o se dice el Señor, o se dice el Todopoderoso, ¿verdad? Pero en la Biblia normal, por ejemplo, en la versión, hay otras versiones que cada vez que Dios se manifiesta con el nombre que tiene aquí, ¿verdad? Así es. Aquí se le manifestó a Abraham como Elohim. Elohim. El Dios Elohim, el Dios. Por eso Abraham tuvo que haber entendido, ¿verdad? Cuando Elohim se le apareció, dijo, algo va a ocurrir. Aquí va a ocurrir algo de la nada. Aquí se va a crear algo que no existe. Así es. ¿Verdad? Entonces, es importante porque nosotros no lo podemos leer en nuestro idioma español porque siempre dice, y habló Dios, y habló el Todopoderoso, pero no entendemos la raíz de los nombres y en qué momento se le dio, ¿verdad? Así es. Entonces, Elohim no solamente es el Dios que crea de la nada, sino que también solidifica el pacto. Así es. Porque fue mediante el nombre de Elohim que Dios le
le validó el pacto. el pacto de La Abraham. promesa a Abraham. Entonces es un nombre también que establece la unidad Así es. en la diversidad. O sea, no es coincidencia. No es ¿verdad? coincidencia, ¿no? Y en Deuteronomio capítulo 32, en el verso 39, encontramos esto y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Ajá. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Wow. Entonces, no hay mucho que decir, ¿verdad? Está claro. Elohim es ese Dios que se manifiesta con poder para crear, es el Dios que se manifiesta para mantener, sostener y validar la palabra que Él te ha dado, ¿verdad? Tenemos otro nombre, pastor, que es muy usual en el Antiguo Testamento, y es el nombre Adonai. Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai, pastor? Adonai es el Señor, como ya lo mencionábamos anteriormente, pero el nombre Adonai impone, pastor, obediencia. Esto implica nuestra responsabilidad de obedecer al Señor, ¿verdad? No solamente obedecerlo, sino que es una responsabilidad. Adonai, que significa Señor, constituye, ¿verdad? Un llamado definido a obedecerlo. Y vamos a entender por qué, porque la forma singular de Adón, pastor, que es el nombre que se emplea, es solamente para hombres y se traduce como maestro señor. Maestro. Y nosotros vemos este ejemplo en Génesis 24 con Abraham y su siervo Eliezer, que le dice Señor, ¿verdad? Dando a entender Adón. Pero la importancia del nombre Adonai está en que Jehová, como Señor, tiene el derecho a la obediencia y el servicio de su pueblo. Y nos damos cuenta con el ejemplo que encontramos en Génesis, capítulo 15, verso 2. Y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. A Abraham le dice, Señor Jehová, dando a entender que él era su Señor y que él era siervo de Dios. Si estuviéramos leyendo en una Biblia, ¿verdad?, que no fuera Reina Valera, tal vez la Biblia de Jerusalén, diría que Abraham le dijo Adonai Yahvé. Adonai Yahvé, exactamente. O sea, le está diciendo Señor Jehová. Entendiendo, ¿verdad?, que dejándole saber a Abraham al Señor que él era su Señor y él era su siervo, su esclavo, ¿verdad? Lo reconocía como su Señor, como su dueño, y él se nombraba esclavo de él. Entonces, la palabra de Dios, este nombre de Dios Adonai, es el Señor. El Señor. Pero el Señor que te gobierna, el Señor que te compra, el Señor que paga por ti para que tú le sirvas a Él. Por lo tanto, Adonai tiene derecho sobre la vida de aquel que decide servirle. Así es, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Israel le llamaba Adonai, Jehová, Adonai Yahvé, estaban diciéndole, Señor, somos tus siervos. Estamos dispuestos a hacer todo lo que tú nos mandes. Tú cuenta con nosotros. Así es. ¿Verdad? Entonces, esta palabra, este nombre fue el que más se usó en el Antiguo Testamento, y los judíos quitaron el nombre de Yahweh y de Yahvé o de Jehová y pusieron este nombre. Cada vez que la Biblia decía Yahvé o Jehová, ellos pusieron Adonai. Entonces, para dar a entender que ellos estaban bajo el gobierno, bajo el dominio de Adonai Yahvé. Y esto, ¿verdad?, demostrando, pastor, el temor hacia la santidad de no pronunciar mal el nombre de Dios. Claro. Sino que ellos reconocían, no, tú eres Señor, tú eres el que está en el cielo y nosotros estamos, ¿verdad?, sujetos a obedecer. Entonces, no olvide, ¿verdad?, que Adonai es el Señor. El Señor, el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, cada vez, porque le estamos diciendo las etapas, ¿verdad? Cuando el pueblo quería clamar a Dios según la necesidad, así se manifestaba Dios con un nombre y así lo llamaban a él, ¿verdad? En este caso Abraham le dice Adonai Yahweh, Adonai Jehová, ¿verdad? Diciéndole, reconociendo que él es
el Señor, su Señor, ¿verdad? Y que Él estaba a la disposición de lo que Él quisiera. ¿Qué me dice de este nombre hermoso que lo hemos estudiado tanto, ¿verdad? Que es el nombre El Shaddai. ¿Qué me puede decir de ese nombre, pastor? El significado es el poderoso. Ajá. Y es maravilloso porque el Shaddai usa su poder, pastor, para ayudar a los suyos. Dios se identificó y se sigue identificando, ¿verdad? Cuando su pueblo clamaba y le decían Shaddai, reconocían su poder. Y es que durante el periodo patriarcal, pastor, Dios se manifestó como el Shaddai para infundir confianza a los que Él decidía visitar. Okay. No solamente para infundir confianza, sino que este nombre tiene una connotación de algo cálido, personal, dándonos a entender, indicando que Dios quiere ayudar y bendecir a su pueblo. Esto es maravilloso, pastor, porque este nombre proviene de los términos Shad y Shaddad, los cuales se traducen siempre como el poderoso. Su significado es esencialmente, pastor, como lo decíamos, el poderoso, el Dios todopoderoso. Wow, entonces, así como Elohim habla del poderoso creador y sustentador, así es, ¿verdad? Del universo, el Shaddai lo concibe obrando activo y poderosamente en los asuntos del pueblo. Todo lo que tiene que ver con las necesidades y los dones del pueblo tiene que ver con el Shaddai. Hay algunos comentarios bíblicos que hablan del Shaddai, pastor, como un monte, como una montaña, donde dan a entender, ¿verdad?, que el Shaddai es ese monte, esa montaña donde el pueblo puede refugiarse, ¿verdad? Donde el pueblo puede alcanzar la seguridad, donde va a estar seguro. Entonces, es importante porque también con el nombre de Dios, el Shaddai, se usa para realizar milagros, pastor. Así es. Dígame algo sobre cuándo se usa el Shaddai para milagros. Por ejemplo, en Génesis 12:2, cuando Abraham recibe esa promesa, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Verdad? Y lo vemos porque cuando hablamos del Shaddai, el nombre lo presenta, pastor, moldeando las fuerzas de la naturaleza para lograr sus propósitos. Es decir, ¿verdad? Él da la orden y todo lo que está en la naturaleza se sujeta, porque bien decimos que Shaddai es el poderoso. Entonces, Dios le da la promesa a un hombre joven, ¿verdad? Y le da la promesa de que lo va a bendecir, de que va a ser padre de naciones. Así es. Y Abraham es joven, su esposa es estéril. Así es. Entonces el Shaddai, cuando da una promesa, tiene que moldear y mover todas las fuerzas que están en contra de lo que la palabra, la promesa, para que esa promesa se cumpla. Así es. Entonces, cuando el Shaddai te da una promesa, no hay forma, ¿verdad?, de que eso no se cumpla, porque el Shaddai es esa figura del Dios moviendo todas las fuerzas de la naturaleza, haciéndolo como tiene que hacer para que esa promesa se cumpla en tu vida. Así es. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Esas promesas que da Dios, y en el caminar de la vida de Abraham, vemos cómo todo se va ajustando. Así es. El Shaddai va ajustando todo para que la promesa se cumpla. Así que, mi hermano, usted no tiene que preocuparse mucho. Mi hermana, usted no tiene que preocuparse mucho, porque fiel es el que prometió. Así que si Dios le ha dado una promesa a usted, el Shaddai está obrando para que, moviendo las fuerzas naturales, la naturaleza, no hay tal madre naturaleza, mi hermano, la naturaleza está sujeta a la voz de Dios. Así es, al Todopoderoso, a la voz del Shaddai. Entonces, Él está haciendo lo que tiene que hacer para que todas las promesas se cumplan en tu vida. Y vamos a pasar al último nombre, aunque hay otros nombres, pero le hemos escogido los más usados en la Biblia. Por ejemplo, el nombre de Jehová Rofeca, que es el sanador. El sanador. ¿Qué me dice este nombre, pastor? Jehová Rofeca es el nombre que promete sanidad, pastor. Y en las Escrituras, Dios, ¿verdad?, se nos revela con el nombre Jehová Rofeca como el que suple toda la necesidad,
¿verdad? Que surgen en la vida de su pueblo, porque Él nos salva, Él nos fortalece, Él nos sustenta. Él no solamente nos sustenta, nos fortalece, sino que también nos santifica, pero por sobre todo nos sana, ¿verdad? Y nosotros, pastor, tenemos que verlo con el pueblo de Israel, después de que cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Moisés da la orden, sigamos avanzando. Correcto. Esto lo puede encontrar en Éxodo 15, el verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rofeca. Ahí se les manifiesta, Así ¿verdad? es. Pero esto es hermoso, pastor. Entonces fíjese que cuando hay una necesidad de sanidad, cuando el pueblo de Israel necesitaba un milagro de sanidad, no clamaban a Elohim, no clamaban a Yahvé, no clamaban al Shaddai, clamaban a Jehová Rofeca, porque dijo él, yo soy tu sanador. Pero hay algo muy lindo también acerca de este nombre, pastor. Hermanos, Jehová Rofeca tiene otros significados, ¿verdad? En sus raíces hebreas tiene otro significado que es importante que lo entendamos. Por ejemplo, Rofeca viene de la palabra Rofe. R-O-F-E, ¿verdad? La cual proviene y aparece y la encontramos varias veces en el Antiguo Testamento. Y siempre, pastor, esta palabra siempre significa reparar, restaurar y sanar. Y esto es maravilloso porque a veces no solamente nos referimos a la sanidad de enfermedades o defectos físicos, sino también a la necesidad, ¿verdad?, de sanidad, de restauración espiritual. Wow, entonces este Jehová Rofeca tiene que ver con no solamente con sanidad, sino tiene que ver con restauración, con reparar algo, pero algo que, digamos, por ejemplo, un paralítico, vamos a poner ejemplo, ¿verdad? Paralítico. Imagínate un paralítico, un cuadrapléjico, como aquel que le llevaron a Jesús en una cama, ¿verdad? Así es. Ese hombre necesitaba reparar, había que repararlo, ¿verdad? No solamente era una sanidad, sino que necesitaba ser reparado. Entonces, aquí, ¿verdad? Jesús actúa como Jehová Rofeca, porque Él lo repara y lo sana. Entonces, pero también no tiene solamente que ver, eso es lo hermoso de este nombre, ¿verdad? Porque este nombre tiene que ver también con el perdón de pecados. Así es, pastor. La restauración del favor divino, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de Jehová Rofeca, no solo estamos hablando del que sana tus dolencias, sino que también el que perdona tus pecados, el que te restaura si te has caído, si has fallado, Dios te restaura. Y a mí me encantan las facetas, pastor. Maravilloso. Las facetas de estos nombres, hermanos, porque Jesús es el Dios Elohim, es el Dios Yahvé, es el Shaddai, es el Dios Rofeca, es Elohim, y en cada manifestación del poder de Dios en el Nuevo Testamento, Jesucristo está usando una faceta del Todopoderoso del Antiguo Testamento. Así es, pastor. Cuando Jesús le pone los ojos a aquel hombre, no hay ojos. El ciego de nacimiento, ¿verdad? Así es. Jesús escupe en la tierra y le pone los ojos. Jesús estaba haciendo lo que solamente Elohim puede hacer. Cuando Jesús sana al paralítico de Rofeca, cuando Jesús para los vientos, ¿verdad? Es el Todopoderoso, el Shaddai, contra los efectos de la naturaleza. Entonces, hermanos, no hay que orar como los mesiánicos. Porque está bien, ¿verdad? No estamos en contra. Si usted quiere orar, ay, Señor Elohim, Señor Adonai, Señor El Shaddai, dame tu shalom. Usted quiere orar así, no hay problema. Pero yo le voy a decir que no hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesús. En Él está la deidad. En Cristo habita la deidad.
Todos los nombres que Dios se dio a sí mismo para manifestarse a su pueblo están encerrados en un solo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. No, si usted necesita un milagro de sanidad, no tiene que ir a clamar a Jehová Rofeca. Si usted necesita restaurar su vida, no necesita clamar a Jehová Rofeca. Tiene que clamar a aquel, ¿verdad?, que tiene el poder para hacerlo. Se llama Jesucristo, nuestro Señor. En Él, Salvador. En Él está todo el poder de Elohim, todo el poder del Shaddai, Así es. todo el poder de Elohim, todo el poder de Jehová Jireh, ¿verdad? Porque hay otros nombres que Dios tiene, pastor. ¿Por qué no? Quiero que usted entienda que Dios se manifestó muchos nombres, ¿verdad?, en ciertas necesidades. ¿Nos puede decir algún otro nombre? Por ejemplo, pastor, cuando encontramos Jehová Nisi, es Jehová es mi bandera, y nosotros lo vemos porque dice que aunque el infierno se levantare como río, el Espíritu Santo levantará bandera. Él es, ¿verdad? Y lo vemos también cuando Abraham, ¿verdad?, Dios recibe esa promesa de parte del Señor, y Dios lo prueba y le dice: entrégame la promesa, quiero probar tu corazón. Sacrifica a Isaac. Y Isaac va, y ya está el momento de que lo va a sacrificar, y dice: no, he visto tu corazón. Y bueno, y entonces, ¿dónde está el sacrificio? Y ahí Dios se le revela, ¿verdad? Se le manifiesta como el proveedor. Jehová Jireh, el que provee. O sea, pastor, diferentes facetas, como usted bien lo mencionaba, donde Dios se nos manifiesta, pero para darle a entender a su pueblo. Pero nosotros hoy tenemos todas estas facetas en el único, en Jesús. Amén. Y bien dice el escritor a los hebreos, ¿verdad?, que no hay ningún otro nombre. No hay. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Jesús están todas las facetas. Y ahí están todas, pastor. Todo Dios lo encerró, dice la palabra, en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hermoso poder entender, ¿verdad?, cómo Dios se manifestó. Así es. ¿Verdad? Incluso cuando estaba en la guerra, el pueblo de Israel estaba en guerra, Dios se le manifiesta como Jehová Shabaot, ¿verdad? El guerrero, el Dios guerrero, ¿verdad? Para que si estaban peleando con los enemigos, si iban a una batalla, iban con el escudo de Jehová Shabaot, ¿verdad? Entonces, según la necesidad, Dios se le manifestó. Pero yo le voy a decir que usted y yo tenemos un proveedor. Usted y yo tenemos un creador. Usted y yo tenemos a un guerrero. A alguien que pelea la batalla por nosotros. Hermanos, en Cristo tenemos todo, ¿verdad? Si los hermanos mesiánicos quieren seguir orando, ¿verdad? Baruch haba Beshem Adonai, déjenlos. El Shaddai, está bien. El Elión, Adonai, gloria a Dios. Pero con solo mencionar el nombre de Jesús, estamos encerrando. Así es. Todo el poder y toda la majestad de Dios. En Jesús lo tenemos todo. Todos los nombres, todo el poder, todo el señorío, toda autoridad está en nuestro Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso clame a Él y Él le responderá. Amén. Hermanos, vamos a orar para que estas manifestaciones de Dios, ¿verdad?, que ahora están en nuestro Señor Jesucristo y en los milagros que el Señor Jesucristo manifestó, ahí están todas las facetas, para que usted y yo entendamos que todas nuestras necesidades están en Cristo Jesús. Así es, pastor. Y el que a Él clama, Él le responde. Así es. Oremos, hermanos. Oremos, pastor. Oramos, pastor. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por hoy permitirnos conocer cómo te manifestaste a tu pueblo en Israel, a tu pueblo escogido, Señor, pero gracias por permitirnos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque hoy, Señor, podemos conocer al Shaddai, podemos conocer a Elohim, podemos conocer al sanador Rofeca por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, los jóvenes, los que están, Señor, convirtiéndose, los que han creído, Señor, en Jesucristo como Señor y Salvador, para que puedan, Señor, conocerte en estas diferentes facetas, como el
proveedor, el sanador, el restaurador de sus vidas, el que tiene el poder y la autoridad para dar una orden y sanar, levantar, crear cosas donde no las hay. Te damos gracias, declaramos que si hay alguna necesidad, algún enfermo, Señor, que necesite un órgano nuevo, hoy en el nombre de Jesucristo, amén, vemos un milagro, sí, Señor, creativo de un órgano nuevo. Si hay alguna enfermedad, si alguien, Señor, tiene culpa por el pecado, también declaramos que en el nombre de Jesús, Señor, hay perdón de pecados, hay restauración física y espiritual. Hoy declaramos, Señor, que te sigues manifestando, glorificando, para que tu pueblo, Señor, conozcamos a nuestro Dios vivo, real, al Todopoderoso, al que está sentado a la diestra del único. Hoy te damos gracias por bendecirnos con esta enseñanza, con este privilegio de conocerte, y que nuestra relación personal podamos tener esta experiencia como lo hicieron nuestros antepasados en la fe. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos que toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Recuerde que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. Reciba a Jesús como su Señor y su Salvador, y entonces tendrá todos los beneficios que Dios ha prometido a sus hijos. Le bendecimos y nos vemos la próxima clase. Un abrazo. Bendición.